Bienvenidos, es un gusto verles el día de hoy y estoy muy contento por aquellos que están aquí con nosotros y también aquellos que nos están viendo en línea. Un saludo muy afectuoso y estamos felices de poder compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a comenzar una nueva serie donde vamos a estudiar juntos una carta que el apóstol Pablo le dirigió a una congregación en Filipo, una ciudad a donde el Espíritu de Dios llevó al apóstol Pablo para comenzar a proclamar el Evangelio del Señor. Y estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta carta dirigida a una iglesia que se formó después de que dos personas que aceptaron al Señor inmediatamente fueron y trajeron a la gente más cercana a su alrededor a los pies de Cristo. Eso es algo muy especial y fascinante si lo piensas bien. Honestamente, eso es lo que anhelamos que suceda con la iniciativa de motivarnos a pasar tiempo con nuestra gente cada cuarta semana del mes. Así es de que si tú hiciste tu tarea la semana pasada, seguramente pasaste tiempo con gente que está a tu alrededor y a quien le pudiste compartir con tus palabras, con tus acciones, simplemente con pasar tiempo con ellas el amor del Señor. Y hacerlo es nuestro gozo. Quiero invitarlos a que abran por favor su Biblia en Filipenses capítulo 1 del versículo 1 al 8. Ahí vamos a estar pasando nuestro tiempo el día de hoy. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, él fue llamado por Dios en una visión para ir a Macedonia. Después de que Pablo vio esta visión, se preparó para ir a ese país, concluyendo que Dios lo había llamado a compartir el evangelio en ese territorio. No eran los planes de Pablo, no eran los planes de su equipo. El Señor le hizo saber que era necesario que fueran a ese lugar. Y en su recorrido por ese país de Macedonia, Pablo visitó la ciudad de Filipo en compañía de algunos de sus colaboradores, entre ellos Silas, Timoteo y Lucas. Cada vez que Pablo llegaba, esa era la costumbre de él, a una nueva ciudad, su interés era ir a una sinagoga en donde se reunían los judíos para orar y para guardar el día de reposo. Un día sábado el apóstol Pablo decide juntarse con personas que estuvieran buscando a Dios, pero en ese lugar no había sinagoga judía. Él buscaba encontrarse un grupo de hombres judíos que estuvieran adorando a Dios, y resulta ser que en esa ciudad de Filipo no había. Entonces se fue a un río, a un lugar en donde él esperaba encontrar a personas buscando y adorando al Señor, y no se encontró a hombres judíos, sino que se encontró a un grupo de mujeres gentiles orando. Y la pregunta es, ¿dónde estaban los hombres? Pues no sé. Esto creo yo que es evidencia de que muchas veces son nuestras mujeres las que son más sensibles al mover de Dios en los corazones. El apóstol Pablo estaba esperando por lo menos un grupo de 10 hombres judíos que pudieran establecer una sinagoga para él poder venir a reunirse con ellos, y en lugar de eso el Señor lo puso en un lugar en donde aparentemente no había muchos judíos, y ahora él tendría que hacer su ministerio con personas gentiles, comenzando con un grupo de mujeres. Entre estas mujeres había una mujer de negocios llamada Lidia. Ella se convirtió en la primera, escucha bien, primera cristiana gentil en toda Europa. Lidia era una adoradora de Dios, y el Espíritu de Dios abrió su corazón para responder al mensaje de Pablo. En Hechos capítulo 16 versículo 15 vemos que Lidia fue bautizada con su familia. Di conmigo, familia. Lydia and her household were baptized. Lidia y su familia se convirtieron en los primeros miembros de la iglesia de Filipo, de la iglesia en esa ciudad de Filipo. Unos días después,
Pablo se encontró con una joven esclava que estaba poseída por demonios, los cuales le ayudaban a adivinar. Sus dueños, porque esta era una mujer esclava, hacían negocio con ella, pues era buena para adivinar y les daba muchísimas ganancias. Después de varios días de estar siguiendo al apóstol Pablo y a sus acompañantes gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Por varios días esta mujer estaba diciendo eso. En un momento esta mujer enfadó a Pablo y por fin le ordenó a este espíritu salir de ella. Cuando los amos de esta jovencita se dieron cuenta que Pablo les arruinó el negocio, llevaron a Pablo y a Silas a las autoridades y fueron puestos en prisión. Y ahí en prisión, durante la noche, Pablo y Silas están adorando al Señor, cantando al Señor, orando al Señor. Y mientras ellos lo hacían, Dios provocó un temblor que abrió la puerta de su celda. Cuando el carcelero, que estaba ahí encargado de cuidarlos y de mantenerlos en su celda, experimentó tal milagro, les preguntó: ¿qué puedo hacer para ser salvo? En ese momento ellos le respondieron a este hombre: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. En ese momento este carcelero aceptó al Señor. Y mira lo que dice el versículo 33. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Esta palabra está apareciendo una y otra vez. Y es que este es el principio oikos. Di conmigo, oikos. Este es un principio que está a través de todo el Nuevo Testamento, pero particularmente lo podemos verse hacer muy evidente en la iglesia de Filipo. El pastor Tom Mercer habla de este principio en su libro Not My Church, no mi iglesia. Oikos es un principio bíblico muy simple, y este pastor explica que se debe de poner en práctica, y esto le traería a la iglesia muchísimo enfoque y energía. De hecho, el pastor Tom Mercer está predicando el día de hoy en nuestros servicios en inglés aquí en el Worship Center. Ahora también, este es un principio que puede hacer crecer a una iglesia exponencialmente, dándole a sus miembros un propósito unificador, una meta común y un enfoque más preciso para que podamos hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Pues esto es algo que me gustaría que mantuviéramos en mente. El principio oikos tiene que ver con motivar a cada creyente de cada iglesia local a que se invierta intencionalmente en 8 a 15 personas, en aquellas personas más cercanas a ti. A lo mejor es el cajero con el que te estás topando todo el tiempo en el Vallarta. A lo mejor es la persona que te está acompañando por largas jornadas de trabajo durante tu semana. A lo mejor es tu nieto, tus padres, tus hermanos. 8 a 15 personas en quien te estás invirtiendo. Algunos de nosotros somos más sociables y tenemos muchísimos más que esos. Algunos de nosotros solamente a lo mejor tenemos 3, 4, 5 personas, pero todos estamos rodeados de gente, ¿sí o no? Todos estamos rodeados de personas. Y el propósito es mostrarles el amor de Dios, es compartirles el evangelio de Jesucristo cuando nos lo permitan y el Espíritu de Dios abra oportunidades, y que lo podamos hacer no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo.
Yo crecí en un ambiente en donde se nos enseñaba que lo mejor que podíamos hacer con nuestros familiares y amistades que no eran cristianos era alejarnos de ellos. Y cuando pasábamos tiempo con ellos, el interés, la intención era comunicarles el evangelio, hablarles de la iglesia, traerlos a la iglesia. Y si nos rechazaban, entonces nos alejábamos por un tiempo. El principio oikos no funciona así. Que no estés hablándole a las personas no significa que no les estés evangelizando. La gente recibe el evangelio también por lo que ve, no solamente por lo que decimos. Y lamentablemente muchos de nosotros que somos muy buenos para proclamar el conocimiento que tenemos de Dios, muchas veces somos malísimos con proclamar el evangelio con nuestras acciones. Y por eso no nos ganamos a las 8 o 15 personas que están a nuestro alrededor. Por eso es más fácil ir allá a la calle a hablar de Dios con gente que no nos conoce, porque a lo mejor ellos sí nos van a creer. Pero la gente que está alrededor nuestro, ya no les queremos decir nada, porque ellos nos conocen. Muchas veces hablamos con nuestras palabras, pero no hablamos con nuestras acciones. En los orígenes de la iglesia, este principio fue imprescindible para generar un impacto mayor en el engrandecimiento del reino de Dios. Fue con la familia de Lidia y este carcelero que se formó la iglesia en Filipo. Un par de personas trayendo a su familia, así comenzó una nueva congregación. Y años después, a causa de seguir predicando el evangelio, el apóstol Pablo terminó de nuevo en una prisión, pero en esta ocasión en Roma. Han sido ya 10 años de haber ido a Filipo por primera vez y haber establecido esa iglesia. Ahora 10 años después de ministerio, él está en prisión. Y él estuvo en esa prisión por lo menos por un par de años. Y durante ese tiempo la iglesia de Filipo, que comenzó hace 10 años, le mandó una ofrenda para solventar sus gastos. Entonces, en agradecimiento, el apóstol Pablo les envió la carta que hoy vamos a comenzar a estudiar. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Ok, vamos a hacerlo. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipo, to all God's holy people. Primero que tenemos que observar es que el apóstol les está recordando aquí a la iglesia de los Filipos, a la iglesia que se reúne en esa ciudad, que él y Timoteo vivían primero que nada para servir al Señor. Y que cada miembro de su congregación había sido llamada con el mismo propósito. Él deja muy claro que esta carta va dirigida para todos los creyentes, porque cada uno de nosotros tenemos el mismo propósito. Todos somos servidores. We are all servants. Todos somos llamados a servir. Pues en el momento que aceptamos al Señor, no solamente somos salvos, sino que también somos declarados santos. We are declared holy. Ser santos significa vivir apartados para Dios. Eso es lo que significa ser santos. No tiene necesariamente mucho que ver con ser una mejor persona que todos los demás. Tiene más bien que ver con estar apartado para un propósito especial. Es una persona consagrada. Una persona que existe, una persona que vive para los propósitos de Dios. Eso es ser santo. Es vivir apartados, consagrados para el servicio de Dios, y eso es lo que somos tú y yo. En la iglesia de Filipo
No solamente los líderes eran llamados santos, no solamente los obispos y los diáconos eran llamados a la santidad, sino toda la congregación. Y Pablo se aseguró de dejar esto claro al no hacer distinción en la afirmación de santidad que él le comunica a cada uno de los miembros que se reúnen en esa congregación, así como a los líderes de la iglesia. La segunda parte del verso 1 dice: junto con los obispos y los diáconos. ¿Te das cuenta? No solamente un grupito en particular son apartados, son consagrados para el servicio de Dios, sino todos los creyentes, incluyendo los obispos y los diáconos. Ahora, en el Nuevo Testamento, la iglesia era gobernada de esta manera. Era gobernada por obispos o ancianos. Pablo buscaba que cada nueva congregación tuviera por lo menos un anciano o un obispo, o que por lo menos fuera supervisada por uno regional. En primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2 al 7 dice que el obispo o el anciano debe de ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. El estándar es muy elevado. No debe de ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. Debe de gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Ahí tienes. Eso es lo que debes de exigirme. Eso es lo que debes de buscar. Cada vez que vas a una congregación, las personas que están al frente liderando, estas son las calificaciones, las cualidades, las características. Si esto no es lo que observas, entonces no tienes por qué estar ahí. Con estas regulaciones el apóstol Pablo dejó claro que los obispos o ancianos deberían de ser hombres de Dios, hombres servidores del Señor. Inmediatamente después él habla acerca de cómo se deben de ver los diáconos. Pablo hizo evidente que ese cargo podría ocuparse por hombres tanto como mujeres. En los versículos 8 al 10 de 1 Timoteo 3 dice: los diáconos igualmente deben de ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia el misterio de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan entonces como diáconos. El estándar es elevado, pero aquí no dice maridos de una sola mujer. Aquí no dice que los hijos, la familia debe de estar en sujeción. Aquí cualquier persona de la congregación puede entrar en esa categoría, porque el diácono es un servidor. Es un servidor. Así es de que ahí tienes la manera como la iglesia del primer siglo se gobernaba y se cuidaba. En los tiempos de hoy es muy diferente. La iglesia establecida más antigua es la iglesia católica. Y en la iglesia católica no hay ancianos, no hay diáconos, hay sacerdotes y hay monjas. ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo fue todo transformado? No sé. Esa historia no me la sé. La iglesia de nuestros días, algunas iglesias tienen pastores, y estos pastores son los que tiran los cuetazos y se hacen todo lo que ellos dicen. No hay una junta de ancianos, por así decir. Algunas iglesias tienen pastores y tienen ancianos. Es el caso de nosotros. Algunos de los pastores somos ancianos, pero no todos los ancianos son pastores. ¿Por qué razón? No sé, no entiendo la historia de eso. Hay muchas cosas que hacemos simplemente porque nuestra cultura, nuestras tradiciones nos han llevado ahí.
Pero estos principios no los debemos de olvidar. Estos principios tienen que aplicar. Son muy importantes porque de ellos depende la salud de la congregación. ¿Tienes idea? ¿Se te ha ocurrido? ¿Has visto casos? ¿Has escuchado de casos de pastores que lo único que quieren es la feria de la gente? Levanten la mano si han escuchado de esos casos. ¿Has escuchado de casos donde hay pastores manipuladores y abusivos? ¿Has escuchado de grupos de personas que están siguiendo a personas que no tienen la más mínima moralidad social y mucho menos bíblica? Esta es una realidad. Y el apóstol Pablo está aquí reconociendo que la iglesia de los filipenses era una iglesia en donde había un orden establecido por el Señor. Y luego les dice que en Cristo todos y cada uno de nosotros somos participantes de la gracia y de la paz de Dios. Que la gracia del Señor vino a nosotros y eventualmente llegó la paz a nuestras vidas. God's grace comes first to us before His peace. Ahora quiero que tengamos en cuenta que Pablo les estaba enviando una carta a los filipenses, como había mencionado anteriormente desde prisión. Es algo que no se nos debe de olvidar. Y de ahí no solamente les escribió para decirles gracias, sino que también les hace saber en su carta que él oraba por ellos con alegría. ¿Puedes creerlo? Desde prisión oraba por sus hermanos en Filipo con alegría. Dice el versículo 2 y 3 que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Luego dice el versículo 4: en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Di conmigo alegría. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con alegría? Para muchos de nosotros orar es un dolor. Orar es un sacrificio. Orar por otras personas no se diga. ¿A cuántas personas le crees cuando les platicas una situación y te dicen voy a estar orando por ti? ¿A cuántas les crees? No a todos. O cuando alguien te ve y te dice estoy orando por ti, ¿le crees o no le crees? Deberías de creerle si tú eres una persona que oras. Pero si no oras, pues es difícil de creer que otros oran. Para algunos de nosotros es difícil siquiera creer que alguien pueda orar por nosotros con alegría. Es difícil creerlo. Que alguien esté gozoso por nosotros. Que alguien se sienta dichoso por nosotros. Que alguien esté alegre de traernos delante de Dios con gozo. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí básicamente es que nuestro gozo no depende de las circunstancias. Él va a orar con alegría, disfrutando libertad, y va a orar por alegría por los creyentes aun cuando esté en prisión. Porque el gozo de él no dependía de las circunstancias ni de lo exitoso que él fuera en la vida. El apóstol Pablo aprendió a regocijarse en cualquier circunstancia que él estuviera. Él aprendió y quería enseñarles a los filipenses que nuestro gozo es un regalo. Our joy is a gift. Es un regalo. No cualquiera tiene gozo. No cualquiera disfruta gozo. Porque el gozo es un regalo. Este gozo viene de tener en mente la gracia de Dios y de experimentar su paz. Señor, me has salvado sin merecerlo. Me has dado el regalo de tu Hijo sin merecerlo. Ahora tengo paz contigo por medio de Cristo Jesús. Puedo tener paz con las personas a mi alrededor. Y esta clase de gozo es lo que nos motiva. Esta clase de gozo no solamente es para disfrutar la vida cristiana, sino para seguir el llamado de servir al Señor con devoción. Versículo 5: porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora.
Esta es la idea que tiene el apóstol Pablo de los filipenses. Desde el momento en que Lidia se convirtió, desde el momento en que el carcelero se convirtió, desde el momento en que esta muchachita que había sido poseída por demonios se convirtió, desde ese momento ellos comenzaron a participar en la obra de Dios, en el engrandecimiento del reino de Dios. Algunos de nosotros ya tenemos unos cuantos años de cristiano, de cristiana, y todavía no participamos. Pero la expectativa es que cada uno lo hagamos desde el inicio, porque desde ese inicio hemos sido llamados a participar. Y el gozo de la salvación es lo que nos va a permitir cumplir con nuestro llamado a participar en la misión que Jesús le ha encomendado a la iglesia, que no le ha encomendado solamente a los ancianos u obispos, que no solamente se la ha encomendado a los diáconos, sino que se la ha encomendado a toda la iglesia. Te la ha encomendado a ti. Dile a la persona que está a tu lado, se la ha encomendado a ti. A ti, compa, a ti, hermano, a ti, hermana. Y luego dile, a mí también. Sí, porque es bien fácil repartir, ¿eh? Tú y yo somos llamados a participar. Cada uno de nosotros somos llamados a participar. A lo mejor el Señor no te ha llamado a ser un líder espiritual en la iglesia, un anciano o una diaconisa, pero eso no significa que no te ha llamado a participar en la gran comisión o el gran mandamiento. Él te ha llamado, te ha comisionado, te ha ordenado. Haz discípulos, ámalos, ámalos. Ahora, si sentimos que nos estamos quedando cortos con nuestro compromiso con Jesús, les voy a sugerir que prestemos atención a las siguientes palabras del apóstol Pablo en el versículo 6. Él dice lo siguiente: estoy convencido de esto. Hay una convicción en la vida del apóstol Pablo. Él está seguro de algo porque ha sido su experiencia y porque es una verdad que Dios le ha dado a conocer. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Si el Señor te salvó, Él te va a estar transformando. Tú lo único que tienes que hacer es dejarte amar, es dejarte querer, es dejarte enseñar, y Él se va a encargar de transformar. Muchos de nosotros hemos intentado cambiar por nuestras fuerzas y no hemos llegado muy lejos. Tú y yo tenemos que recordar que Dios nunca se queda a medias. Habla de que nos irá perfeccionando, que nos va a hacer como el Señor. En toda nuestra vida cristiana vamos a poder ser transformados. Y una vez que estemos con el Señor, vamos a ser semejantes a Él. Pero muchas veces descontextualizamos este verso y lo usamos sin tener en cuenta que la transformación que el Señor perfecciona resulta de invertir nuestra vida no solamente en un compromiso de vivir puramente para Él, sino de también participar en misión con Él. ¿Me explico? Déjate lo pongo de otra manera. Muchas veces pensamos que el Señor nos va a transformar si lo único que hacemos es leer la Biblia y orar, practicar disciplinas espirituales, venir a la iglesia, dar nuestras ofrendas, hacer cosas religiosas es lo que nos va a transformar. El apóstol Pablo deja en claro que eso no es suficiente para la transformación. Parte de la manera como Dios nos transforma no es solamente con la renovación de nuestra mente, sino también con la manera como actuamos y cómo nos movemos. Cuando tú empiezas a vivir en misión, el Señor usa
tu evangelismo, tu proclamación del evangelio, tu amor hacia otras personas, tu compañía hacia aquellos que están desamparados, tus palabras de optimismo y esperanza a aquellos que están desesperanzados. El Señor te comienza a transformar. Y algunos de nosotros no hemos experimentado mucha transformación en nuestras vidas porque el cristianismo lo hemos usado solamente para que nos bendiga a nosotros. Es mío. Este mensaje es mío. Este Jesús es mío. Este Dios es mío. Y yo quisiera que tú recordaras que si así hubiera pensado el Señor, no hubiera descendido a este mundo y haberse entregado por ti y por mí. Ciertamente es nuestro Señor, pero Él quiere que tú y yo publiquemos las maravillas que el alto Dios ha hecho con nosotros por medio de Cristo Jesús. Y quiero que recuerden que Dios nunca comienza nada que no planea terminar. ¿Qué tal? God never starts anything that He doesn't plan to finish. Él va a terminar la obra que ha comenzado. Ahora el apóstol Pablo anhelaba que los creyentes de Filipo crecieran en el Señor. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor quiere que crezcas. Y a lo mejor algunos de ustedes ya se ven bien grandotes. Pues ya crecí todo lo que debería de crecer. Bueno, hay otra clase de crecimiento que el Señor quiere para nosotros, un crecimiento espiritual. Versículo 7 dice: es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Eso es lo que quiero para ustedes. Eso es lo que anhelo para ustedes. Que ustedes participen y que ustedes sean perfeccionados. Es justo que así piense yo de ustedes. No es justo que yo piense que ustedes van a estar en las mismas en 5 años, en 10 años, en 20 años. Es justo para mí pensar que ustedes van a crecer y desarrollarse, que en 5 años van a vivir de una manera más cercana al corazón de Jesús. Que en 10 años ustedes van a ser como una persona completamente diferente. Que en 20 años, válgame el Señor, esta persona ya ni la reconozco. Era un cristiano que todavía de vez en cuando le daba la jarra. Era un cristiano que de vez en cuando se le salían por ahí las que no debería de decir. Era un cristiano berrinchudo y enojón. Era un cristiano que... Pero ahora, esta es una persona que está siendo transformada. El apóstol Pablo dice: es justo que yo piense así de ustedes. Porque esa es la expectativa. No puedes caminar con Dios y no ser transformado. Pero algunos de nosotros lo logramos. Lo logramos, nada ha cambiado. 20 años de ser cristiano y todavía peleando con el mismo demonio, todavía haciendo berrinche con el mismo mal hábito, todavía actuando de la misma manera. El apóstol Pablo tenía un deseo elevado por su congregación en Filipo, porque él era un verdadero líder espiritual. Y él les está enseñando con el ejemplo. ¿Por qué creen que les escribe esta carta? ¿Solamente para agradecer? No, ellos se han enterado que él está en prisión. Mandaron a su líder espiritual a traer ayuda a Filipo. Y su líder espiritual se enfermó y ahora está en Roma, y ahora está pasando tiempo con Pablo. Y va a llevar esta carta, pero Pablo no solamente quiere agradecerle a los filipenses. Él quiere motivarlos. Él quiere inspirarlos. Él quiere animarlos. Si yo estoy en prisión y tengo gozo por ustedes, yo de verdad deseo que todos nosotros crezcamos como individuos. No solamente que crezcamos en número como iglesia. Ese crecimiento lo va a seguir dando el Señor. Pero el deseo, la oración es que crezcamos espiritualmente. Y por eso queremos invitarte de nuevo a esta noche de visión. Ahí en tu boletín no está el día y no está la hora. Apúntala.
este jueves a las 6:30 de la tarde. Y no vamos a hablar de la visión mía. Vamos a hablar de a dónde el Señor nos quiere llevar y cómo el Señor nos quiere usar. Algunos de ustedes no están participando y el Señor les está diciendo: es tiempo de participar, es tiempo de ser parte, es tiempo de engrandecer el reino del Señor junto con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Si tú sirves, si quieres servir, si nos estás visitando y estás considerando si esta va a ser tu iglesia o no, o si eres una persona que ya tiene aquí mucho tiempo, vente este jueves a las 6:30 de la tarde. Vamos a soñar, vamos a planear, vamos a orar juntos. El apóstol Pablo no solamente tenía buenos deseos hacia los filipenses, él les estaba demostrando con su compromiso hacia ellos y hacia la obra que el Señor le había encomendado al vivir con el ejemplo. Mira lo que dice la siguiente parte del versículo 7: ya sea que me encuentre preso, o sea, como esté, libre o preso, ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la misma gracia que Dios me ha dado. Todos ustedes, no algunos de ustedes, todos ustedes. Qué hermosa bendición la idea que hay en la cabeza del apóstol Pablo. Él no está pensando en algunos cristianos bien comprometidos y algunos acá chafiando. No. Él está pensando, todos están participando. Todos son parte de este ejército que el Señor ha llamado para publicar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Él tiene esa clase de expectativa. Pablo era un defensor y un testigo del evangelio. Y lo mismo quiero yo animarte a considerar que somos tú y yo. Tú y yo somos testigos y somos defensores del evangelio. Y ahora escúchame bien, porque quiero decir esto muy rapiditamente, ¿ok? Con un par de frases. Defendemos el evangelio con lo que decimos, ¿ok? Defendemos el evangelio con lo que sale de nuestra boca. Confirmamos el evangelio con la manera como vivimos. ¿Qué tal? ¿En cuál eres más fuerte tú y más hábil? ¿Cuál es más efectiva en tu vida? De a tiro, si dices ninguna, pues yo te diría, pues ¿a qué horas, mi amigo, mi amiga? Hay que empezarle ya. Defender con nuestras palabras, confirmar con nuestras acciones. A pesar de estar privado de su libertad, el apóstol Pablo vivía comprometido a defender y a confirmar el mensaje que se le había encomendado a compartir. Pues más allá de quererles demostrar su compromiso a los filipenses, el apóstol Pablo, ¿sabes qué quería demostrarles? Quería demostrarles su amor. Versículo 8. Dios es testigo de cuánto los quiero. Los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Porque los ama les habla así. Porque los ama tiene tales expectativas. Porque los ama quiere lo mejor para ellos. A alguien que no amas, ni piensas en él, ni piensas en ella. El apóstol Pablo no solamente les estaba demostrando el amor a los filipenses, también él les estaba mostrando el amor de Jesús a todos con los que él se topaba. ¿A poco crees que porque estoy en la cárcel no hay personas a mi alrededor diciendo, diría el apóstol Pablo de alguna manera? Ahí donde él estaba en prisión, el apóstol Pablo seguía hablando del amor de Dios por medio de Jesús en la prisión. No podía salir de prisión, pero ahí donde estaba, en la prisión más importante del imperio romano, ¿me escuchaste bien? Estos eran presos políticos. Ahí estaban ellos en el pretorio del palacio de César.
Ahí el apóstol Pablo no dejaba de ministrar a quienes lo rodeaban. No podía viajar y no podía seguir plantando iglesias, pero a que no sabes qué. Ahí seguía aplicando el principio oikos. Al terminar la carta de los Filipenses, les envió los siguientes saludos en el versículo 22. Saludos, no solamente míos. ¿Ustedes piensan que estoy solo aquí? Saludos de parte de todos los creyentes, especialmente los de la casa de César. Y sabes que es la exactamente misma palabra que estuvimos repitiendo hace rato, traducida como familia, porque oikos significa familia, casa, familia extendida, personas alrededor. ¿Poco crees que el apóstol Pablo iba a estar 2 años en prisión e iba a perder las oportunidades de ministrar a esos guardias? Claro que no. Claro que no. Pablo era imparable. Di conmigo imparable. En su libro Not My Church, no mi iglesia, el pastor Tom Mercer dice que su iglesia no tiene la obligación de ganarse a todo el mundo para Cristo. Dice que su iglesia tiene el compromiso de ganarse a las personas que forman parte del círculo de influencia de cada uno de los creyentes que vienen a su iglesia. Yo no soy responsable de ganar personas allá en China si el Señor no me ha llamado a China. Yo no soy responsable de ganarme a personas en Canadá si el Señor no me ha llamado a ser un misionero en Canadá. Pero yo soy responsable de ganarme a las personas que están a mi alrededor. Y si cada uno de nosotros lo hiciéramos, mira, la mitad de escondido, todos los que hablan español, nos los ganamos para Cristo en unos cuantos años. Échale pluma, échale cuentas. Cada uno de ustedes multiplicado por 8, cada uno de ustedes multiplicados por 15. Él dice que las 8 a 15 personas más cercanas a cada creyente de su congregación es a quienes ellos tienen la responsabilidad de ministrar y de ganarse con el evangelio. Así es de que piensa en tus hijos, piensa en tus padres, piensa en tus hermanos, piensa en aquellos que están cerca de ti. Él dice que cuando queremos ganar a todos, generalmente no ganamos a nadie. Y en EFCC en español, yo pienso que sería muy hermoso que ese se convirtiera en nuestro compromiso, en ganarnos a aquellos que están a nuestro alrededor. Y sí, a lo mejor algunos de nosotros tenemos el don de evangelista y nos gusta andar con megafono, hablándole ya a la gente y hablando con desconocidos. No te voy a tumbar ese rollo. Pero algunos de nosotros no hemos empezado todavía con los nuestros. Y ahí es donde debemos de comenzar.